Bueno, así rápido salimos de Jurerê y empezó la tormenta. Estamos aquí bajo un árbol, mira eso. Te juro que no han pasado ni 5 minutos. Nada. Y cuando llegan a Florianópolis van a salir por aquella puerta de allá atrás y justo de frente está la salida hacia donde van a tomar el Uber. Mira, hemos visto muchos creadores de contenido que se hacen virales y nosotros creemos que es por algo en especial. Claro, hay que mostrar nada. Mostremos nada. Y miren esto, miren esto. Cacho, de aquí para los ella ni siquiera monta bicicleta, no se parado una patineta, pero agarró una tabla de sandboard y bueno, la rompió. Cuando uno viene a Florianópolis uno piensa en playa, solo playa, playa, playa. Y hay tiene muchísimo mucho más. ¿Dónde estamos? Una cachoeira. Cachoeira, cara. Tengo una cachoeira. Una cachoeira es eso. Ay. Ahí entre la... Estamos acá en Proyecto Tamar, que es de conservación de tortugas. Hola, Vale. Nosotros somos Andrea y Kevin y esto es La Trifeja. bueno, y estamos en Florianópolis, Exactamente. una isla en Brasil. La isla de Santa Catarina. Y bueno, ¿y cómo llegamos hasta acá? Pues en avión, porque no había de otra. Estábamos en Chile, así que tomamos un vuelo directamente al aeropuerto internacional de Florianópolis, que está aproximadamente a 30 minutos de donde nos estamos alojando, de donde estamos hoy en Ingleses. Y para que tengan una referencia, es una isla bien grande, así que el aeropuerto está hacia el sur de la isla y generalmente pues los turistas se vienen un poco más hacia la zona norte. Nuestro destino anterior fue en el Calafate y el Chaltén. Si no han visto esos videos, los invitamos a verlos. Y bueno, ahora estamos acá disfrutando de la playa, escapando un poquito de todo el invierno que llevamos este año. Que igual no es que nos quejemos. No, no nos quejamos, por supuesto. A nosotros nos encanta el invierno. Pero bueno, de momento, ahora disfrutando la playita. Y bueno, esto sería lo que es Playa Dos Ingleses. Sí. Y acá hacen tema de kitesurf, como pueden ver. Entramos en la entrada norte y ahora estamos yendo más hacia el sur, que es donde está un poco más la gente. Exactamente, es una playa grandísima, es una playa gigante, de verdad que tienen bastante espacio. Ojo, nosotros estamos viniendo en temporada baja, así que en verano probablemente acá hay mucho más movimiento y mucha más gente. Esta es una de las tantas playas que tiene Florianópolis para ofrecer. Y bueno, ahí les estaremos contando algunos datitos y algunas playas y algunos atractivos que tiene esta isla, que es bastante conocida tanto por argentinos como por chilenos, obviamente por brasileros también. Playa Dos Ingleses, Florianópolis. Bueno, ¿y esta playa qué tal, Andrea? Bueno, esta es una playa, como pudieron ver, muy grande, muy amplia, con un ambiente bien familiar. De hecho, toda esta zona de Los Ingleses es una zona muy familiar, así que es una playa perfecta para ustedes si les gusta escuchar el sonido del mar y un ambiente un poco más tranquilo que quizás en otras playas de Florianópolis. Y mira, súper tranquilo, de verdad hemos estado acá de momento, esta temporada todavía temporada baja, porque la temporada alta es a partir de diciembre, enero. Exacto, que las temperaturas son más altas. En este momento las temperaturas están entre los 25 grados máximo. Hoy estuvo un poco nublado al comienzo del día cuando llegamos a la playa, pero hoy está un poco más despejado y de verdad ha estado súper rico, de verdad. Sí, es una playa exquisita para nosotros, es el tipo de playa que nos gusta, donde puedes escuchar el mar, donde no hay tanto ruido. Como pueden ver, la arena es bastante amplia. Hay lugares en Bucios en los que la arena no es tan amplia. Acá la arena igual hay bastante chance en la arena. Hasta ahora es la primera playa que visitamos, así que me ha gustado mucho. Es, como les decimos, el tipo de playa que nos gusta a nosotros, pero bueno, ahí vamos a ver un poquito más adelante otras playas distintas con otras propuestas para ustedes. Exacto, vamos a estar recorriendo Florianópolis, así que nada, si tienen y quieren información sobre Florianópolis, bueno, quédense acá. No olviden suscribirse, darle un likecito, que nos ayuda bastante. Y para los que no nos conozcan, bueno, tenemos un año ya viajando, un año y más de año y medio viajando por Latinoamérica. Y bueno, estamos ahora por acá por Brasil disfrutando de las playas. Para nosotros está perfecto.
porque bueno, a nivel de costos, a nivel de playa, a nivel de ambiente, es el tipo de lugar que nosotros solemos frecuentar, así que súper recomendado para ustedes si vienen en familia o si están buscando quizás más tranquilidad que en otras zonas de Florianópolis. Y bueno, hay restaurantes a la orilla de la playa y te ofrecen distintos tipos de actividades. Hay personas que hacen kitesurf, hay personas que también hemos visto haciendo surf. Así que bueno, es una playa que se presta para distintas cosas. El oleaje es un poco fuerte. No es una playa cálida, pero el frío no es tampoco algo que te abrume. Claro, o sea, pueden meterse al mar. De hecho, hay gente en el mar ahora metida y sigue siendo tolerable la temperatura. De Playa Dos Ingleses nos vinimos a Playa Jureré. Exactamente. ¿Y por qué es conocida esta playa, Andrea? Bueno, esta playa es muy conocida porque es una de las zonas más lujosas de la isla. En esta zona, un poco más hacia el noroeste de la isla, está la zona de Jureré Internacional. Acá hay una playa muy bonita y si ustedes caminan por las zonas, los alrededores, se van a encontrar con casas muy lindas, casas lujosas, van a ver autos de lujo, van a ver restaurantes bien, se ven de buena gastronomía. Entonces, si ustedes lo que están buscando es una playa donde ustedes tengan como todo el lujo, donde tengan vida nocturna, donde tengan gastronomía de primer nivel y todo eso, esta es la playa para ustedes, o esta es la zona de Florianópolis donde ustedes se tienen que venir a alojar. Pero como nos decía el Uber que nos trajo, es muy bonita. Sí. Así que es más o menos bastante cara, así que tienen que tenerlo en consideración. Y nada, la playa es súper grande, súper larga. El mar es un plato, al menos el día de hoy que estamos viniendo. Está un poco nublado, de hecho estuvimos 3 días encerrados porque nos llovió 3 días seguidos. La clásica, ¡mi ahorro! Tal cual, nos pasó lo mismo. Esta playa en verano se llena full. Todo lo que es Canasvieiras y Jureré en verano es full y se llena bastante. Dicen que vienen muchos argentinos por acá. Sí, se llena sobre todo de turistas esta zona. Entonces, ya saben, es como les decía, que hay la zona más cara de la isla. Nosotros no estamos alojando acá, pero está bien bonita para visitar. Sí. Tienen todo, tienen alimentación, bebidas, comodidades. Y si no, a menos de una cuadra caminando en la salida de la playa también tienen de todo. Así que ya saben, si vienen a Florianópolis y quieren rumbear, ir de fiesta, unas buenas comidas, internacional, de mariscos, todo eso, Jureré. Mira, hemos visto muchos creadores de contenido que se hacen virales y nosotros creemos que es por algo en especial. Claro, hay que mostrar nalgas. Mostremos nada. Nos han preguntado mucho si tenemos frío. Sí, y cada vez que alguien se acerca a vendernos algo nos pregunta si somos chilenos o argentinos. O sea que por lo visto, este lugar lo conocen brasileños, chilenos y argentinos, más nadie viene para acá. Exacto. Pero nada, nos preguntan, ¿no tienen frío? Nosotros no. De hecho está muy rico. Y lo que están haciendo son entre 20, 21, 23 grados. Está perfecto, mientras no llueva todo maravilloso. Exacto. Y bueno, también recordar que venimos de una larga temporada en el invierno, de temperaturas muy bajas. Bueno, eso lo pueden ver en nuestros videos anteriores, así que si no lo han visto, en lo que termina este video, corren a ver los videos anteriores que tenemos ahí del Calafate. Estuvimos en Mendoza, estuvimos en el Chaltén, hicimos el desafío del Cerro Fitzroy. Claro, todo eso en temporada de invierno. En invierno, así que... Entonces no, 21 grados no es frío. No, no es frío. El mar está un poquito frío, pero más frío. Se va a poner si no le dan like y vienen para acá. Si no le dan like este video. De momento vamos a estar hoy paseando por acá por Jureré, así que vamos a darle una vuelta a ver qué tenemos por acá. Y estamos en la entrada número 1. Aquí tenemos la pasarela 1 y tenemos también este tipo de dispositivos que ven ahí. Tienen que ir botado. Apretas ahí y no cae ahí, pero el viento, ajá. Y te lavas los pies. Y ahora tenemos esta pasarela que nos conduce hasta la playa. Es súper linda la pasarela.
Y ahí estuvimos viendo la playa y la verdad es que es súper bonita. Bueno, lo que estoy viendo ahora es que hoy está bien movida, hay bastantes olas. Bueno, vamos a ver qué hay. Uy, mira, hay unas rocas hacia allá. Se ve bien bonito. Sí. Estamos al inicio o al final de la playa, como ustedes quieran verlo. Y de allí para pasando esa cortina de piedras que están ahí, hay otras playas. Y bueno, toda esta playa allí, toda esa arena que se ve, todo ese borde costero, todo esto es playa Jureré. Y llegamos acá, como pueden ver, a la zona de las rocas. Acá hay, por lo visto, una casa y esta parte es privada. Obviamente tú puedes ingresar, pero hay una casa allí. Y hacia allá no hay paso porque se ve que es bastante rocoso, o sea, no vas a poder por ahí. Sin embargo, si ustedes salen por la ciudad, digamos, y caminan aproximadamente unos 8 minutos, 10 minutos, menos de 1 kilómetro, ya llegan de una vez a Playa Dufour. Mira, bien. Así Pero que, se ve bien bonito, no habíamos llegado hasta acá y está bien hermoso. sí, nos propusimos llegar hasta acá porque no nos dimos el tiempo la vez anterior de conocer Jureré en detalle, así que dijimos, esta es la vez para mostrarle a todos cómo es realmente Jureré. Justo por allí está la entrada al club, entonces el club está la parte de allí atrás y debe ser incluso esta parte de acá. Y bueno, solo para miembros del club. Ya saben. Y bueno, o sea, hay rumbas también, fiesta, pero más hacia la tarde-noche. Tengan en consideración que en este extremo de Jureré, el único puesto para comprar bebidas y toldos es este que está acá, justo acá detrás de nosotros. De resto, como pueden ver, toda la playa hasta allá no hay más lugares de puestos de donde te venden bebidas, donde te venden cervezas o sombrillas, ni nada. Así que nada, vamos a tener una caminata un poquito larga en este momento. Sí. De todas maneras, recuerden que nosotros estamos viviendo en temporada baja. Seguramente si ustedes vienen en temporada alta, primero la playa no va a estar tan vacía, seguramente va a estar muy llena de gente. Eso nos han dicho todos los locales de este lugar, que en verano se pone súper full de gente. E incluso moverse de una playa a otra no es tan fácil como quizás nos está pareciendo a nosotros, porque aunque las distancias sean medio cortas, de 15 minutos en temporada normal, en temporada alta puedes pasar hasta 1 hora para moverte de una playa a otra. Así que tengan eso en consideración cuando vayan a elegir dónde alojarse, porque no necesariamente van a poder recorrer toda la isla, es una isla bien grande. Si vienen en verano, planifiquen muy bien lo que van a hacer, salgan muy temprano, porque seguramente van a conseguir bastante congestión y eso les puede hacer que pierdan un poco de tiempo en el tráfico. Todos los puestos que hemos visto hasta el momento, de donde te puedes comer algo, te puedes tomar alguna bebida, lo que tú quieras, te cobran exclusivamente el consumo hasta el momento. Que eso es lo que hemos visto. Es decir, que si ustedes no traen sus sombrillas, sus sillas, no se preocupen. Generalmente los lugares, si ustedes van a consumir algún tipo de bebidas o comida, los lugares les van a ofrecer la sombrilla y la silla. Pero hay algo que sí es gratis, que es suscribirse. Nos dejan un like y compartan el video con quien ustedes quieran venir para acá o con las personas que ustedes crean que vayan a venir acá a Florianópolis, y así les dan una idea de lo que se van a conseguir. Porque si no, miren, esa nube los va a agarrar a ustedes. Bueno, así rápido salimos de Jureré y empezó la tormenta. Estamos aquí bajo un árbol, mira eso. Te juro que no han pasado ni 5 minutos. Nada, del sol al temporal en segundos. Miren eso. Está lloviendo por allá. Todo eso. Y el viento está fuerte, estamos aquí refugiados. Bajo una mata. Estamos pues Bueno. una mata de perchita. Pero comida tenemos, mira, tenemos las frutitas estas para Andrea. Ay, sí, ¿cómo es que se llama? Pitaya. No, tanga. Pitanga. Mira, esta ya está comestible. Mira. ¿Cómo se la sabe sabe a flores. Estamos aquí en supervivencia al desnudo. Bueno, parte de la experiencia, gente. Ya no hay más Ya pitanga. saben,
Si no, mira esto. Si no le dan like, le puede pasar esto. Viene la tormenta, viene la tormenta. Lo dijimos. No le han dado like. Estamos en la pasarela 3, venimos de la 1, venimos de allá. Allá nos agarró la tormenta. Y todo esto se llama Paseo de los Enamorados, y es un camino que, bueno, van unas casas aquí bien humildes de este lado. La pasarela, y del lado de atrás de esta vegetación están las playas. Pero bien bonito, ¿verdad? Sí, súper lindo. Todo el lujo de Jurerê. La zona más humilde de Florianópolis. Y eso que ustedes vieron a nivel de tormenta es algo muy normal en el mes que vinimos nosotros, que es octubre. Nosotros lo sabíamos, pero como pasamos más tiempo acá, no pasa nada. Pero si ustedes vienen por corto tiempo, unas vacaciones de 4 o 5 días, yo les diría, eviten hacerlo en este mes, a menos que no tengan de otra, porque les puede pasar que tengan puros días de lluvia cuando ustedes vengan. Nos ha pasado y confirmamos. ¿Qué estamos haciendo, Andrea? Esperando un Uber. Esperando un Uber, bajo un techo. Sigue el viento. Sí, drama. Aquí estamos, mira, protegidos de la lluvia y el viento. Bueno, estamos en Canasvieiras. Sobrevivimos al temporal, señores. A duras penas. Bueno, no sabemos si por ahí viene otra ola. Pero nada, esta es un poco la playa de Canasvieiras. Ahí lo que van a ver en el video. Obviamente hoy está muy sola, porque pues obviamente por el clima, que no lo van a notar acá, pero de verdad llovió mucho, hizo mucho viento, la playa se vació por completo. Suele verse más bonita de lo que van a ver el día de hoy, pero esto es la playa. Nos estaban diciendo que el año pasado vinieron 2 millones de argentinos. Y este año esperan 3 millones de argentinos, así como también chilenos vienen bastante. Exactamente, y ya con 2 millones de argentinos esto estaba saturado, ¿no? Imagínense cómo va a ser este verano, pero bueno, obviamente esta gente vive en gran parte del turismo, así que ojalá que de verdad el turismo en verano esté bien interesante por acá. El Uber que nos trajo, que nos acercó a Jurerê, argentino, porteño, y nos dijo, no, si el año pasado esto era un argentino sobre otro. Y yo, bueno, eso es bueno también para el turismo, claro que sí. También hemos visto muchos chilenos por acá pasando su descanso. Para los chilenos esta playa es cálida. Aún buenos días fríos esta playa es cálida, porque de verdad que es otro mar comparado con el mar chileno. La principal diferencia que van a tener entre Canasvieiras y Jurerê, obviamente la playa de Jurerê se ve mucho más top, mucho más bonita, sí, pero aquí van a encontrar mucha más cantidad de restaurantes cerca uno de otro. En la zona de acá van a encontrar, es una zona un poco más familiar. Entonces, si ustedes vienen en grupo, en familia, probablemente esta zona vaya más con ustedes. Las dos zonas están espectaculares. Esta es más económica, entonces probablemente si ustedes están en un plan un poquito más de ahorro, les convenga mucho más venirse para acá y van a tenerlo todo súper accesible. La playa sigue siendo muy bonita y están cerca igual de Jurerê y pueden ir para allá a visitar y conocer un poco más. Y ahora Andrea se va a comprar una ropita, una cosa. Mira, Andrea por allá, viendo traje de baño, señores. Mira ahí, mira eso, como modela la niña, Que queda bonito, ¿sí o no? Dejen en los comentarios. Compré un vestidillo. ¿Compraste un vestidillo? Vestidillo. Mira. Pásame la plata, pues. ¿Cómo que pásame la plata? Tengo que ir a pagar. Voy. Miren, esta es la feijoada, miren esa belleza. Mira, tiene chicharrón, tiene arroz, tiene lechuga, tiene farofa y naranja para cortar. Todo. ¿Cómo se sirve? Ya te mueves. Pues esto todo tan bonito. Lo echas a perder. No se echa a perder, así se mejora. Mira eso. Mira, yo les recomiendo de verdad este plato, de verdad no se van a arrepentir, pero ni un poquito en su vida. Aguardó los chorizos más grandes para ella. Si hablas feo, a ti te pagan por hablar feo. Para que no llores, porque llorón eres. ¿Y dónde estamos, Andrea?
Ahora estamos en el centriño da Lagoa, que es el centro de la laguna de Concepción, donde muchas de las personas también alojan, y es como la zona o el espacio más bohemio de Florianópolis. Exacto, y bueno, cerca de acá hay muchos lugares para alquilar tablas de surf, playas para surfear, como por ejemplo Playa Mole. Allí mismo también hay un mirante o una punta de roca donde se pueden tirar también en parapente. El del parapente aterrizó aquí, y hay trilas, bastantes trilas para hacer caminatas. Y justo acá detrás de nosotros está el terminal lacustre Bastos Oliveira, que es donde ustedes pueden tomar los servicios es como un taxi marítimo que los puede llevar hasta Barra de Lagoa, que está un poco más al norte de la isla, dentro de la misma laguna de Concepción. Y ahí, ¿qué van a hacer? Pues van a poder encontrar una variedad de restaurantes, la vista a la laguna, es un espacio incluso donde hay algunas playas pequeñitas o acceso a la laguna. Exacto. Y nada, en la laguna pueden hacer distintos tipos de actividades lacustres, como el windsurf, pueden hacer kayak, hay motos de agua y infinidad de cosas. Cerca de acá también están las dunas más importantes, las más grandes. Las dunas de Joaquina. Ahí pueden hacer sandboard, así que vamos a ver si podemos estar haciendo eso. Los mochileros vienen más hacia la parte centro, que es donde está la laguna. Hay partes donde hay camping también, hay paseos a caballo. Es una zona más bohemia, las playas lo van a ver, el tipo de alojamiento también lo van a ver, y es una zona de verdad muy muy linda. Por facilidades para nosotros nos estamos quedando en la zona norte, pero la zona del centro hasta ahora preciosa, es lo que más me ha gustado. Pero eso va a depender de sus intereses, lo que ustedes quieran. Así que nada, seguimos recorriendo. Perfecto. La salida es todas las horas, cada hora. Hora em hora, sendo o último 6h30. Vale. Tá saindo um agora. Já Vale. pode embarcar, tá? Vale, obrigado. de este lado, de aquel lado. Ya estamos acá en el bote. ¿Para dónde vamos? Vamos para Barra de Lagoa. Y ahí vamos a ver una cascada. Vamos, sí, nos dicen que hay una cascada hay que caminar un poquito, una trila o un sendero, como 5 minutos y llegamos a una cascada. Bueno, vamos a ver, vamos a sorprendernos porque como siempre improvisando, nunca hay improvisando. Sí. Bueno, está en la fila para volver. Bueno, llegamos a hacer la cachoeira o cascada. A ver, por ahí viene Andrea. Hemos llegado. Hemos llegado. ¿Conoces algo de acá? No, Yo tampoco. Así que nada, vamos a ver para dónde es. vamos a descubrir. Esta es una pequeña playita. Nada, nos dijeron que acá se podía venir a comer un rato. Hay muchos restaurantes, así que nos recomendaron como buen punto para venir a almorzar. Y acá es donde vinimos a buscar la cachoeira o la cascadita. Oi, boa tarde, amigo. Onde fica para a cachoeira? Cachoeira, subindo a escadariazinha, à esquerda após a ponte direita. Vale, perfecto, por aquí. Sí. Vale, perfecto, obrigado. Aquí está la escalerita. Nos hemos cortado desde que nos bajamos. Pero la escalerita es Esta, obviamente. porque la esta es otra va para una casa. una casa ahí que, bueno, están juntando una puya con una locha. Mira esa vista, ¿vale?
Bueno, Hola. hola. Hola, bicho, bicho. Hola. Todo el mundo me toca. Ya, por acá. De momento, bueno, fue un paseo como de 30 minutos en bote. Sí, va a una velocidad bien lenta Sí. y hace paradas en varios puntos o varios muelles, porque ese también es un transporte local que la gente acá usa para moverse, sobre todo las casas que están al borde de la laguna. El único medio para llegar a esas casas es por vía marítima. Exacto. Y bueno, para ver. Estoy ahogada. Yo también. Debe ser hasta allá donde va la gente. Sí. Y yo que no, bueno, se pregunta. Mira, hay un centro de salud. Acá atrás. A ver. Oi, boa tarde, desculpe. A cachoeira é para lá? Sim, depois da ponte, buffet de sorvete sobe. À direita? Sim. Vale, perfecto, obrigado. Cruzamos el puente y después a la derecha. Otro bicho. El único día que decidimos que íbamos a hacer una caminata, yo me vine en vestido. Bueno, para que ustedes vean lo improvisado que es esto. Normalmente ando en shorts, camiseta, hoy vestido. Exacto. También, Está cachoeira. es muy lindo, bien tropical esto acá. Bueno, comenzamos acá. Ahí está la cachoeira y la vamos a ver bien. Acá tienen para comprar cositas para tomar. Mira, qué bonito está. Bueno, ¿dónde estamos? Una cachoeira. Cachoeira, cara. Una cachoeira, cara. Cachoeira, ¿qué es una cachoeira? Una cachoeira es eso. Ay. Caí entre la... Una cachoeira es aquello que está lá, cara. Una cascada. Una cascada. Bueno, el agua está fría como de río. Pero mira, yo soy soportable. soportable. Sí. Mira, yo soy mamita para el agua fría, ¿verdad, Andrea? Exactamente. Y mira, yo puedo hacer esto, ¿eh? Y nada para que no te dé frío, nada. Este viaje de verdad fue súper improvisado, este pedacito de venir a Lagoa. Y ha sido bien interesante porque, bueno, cuando uno viene a Florianópolis uno piensa en playa, solo playa. Y Hay tiene mucho muchísimo para más. hacer. Por mientras, si les ha servido, les gusta la información, nos pueden dar un me gusta, que eso nos ayuda mucho para que les llegue a otras personas. Si se quieren suscribir, se suscriben, también nos ayuda. Y bueno, vean los otros videos. Seguimos disfrutando por acá y vemos que sale más tarde. Estamos acá en Proyecto Tamar. Entonces, ¿de qué se trata esto, Andrea? Y bueno, aquí estamos, esta es una fundación que se encarga de la recuperación de las tortugas marinas. Entonces ellos se encargan de concientizar sobre, bueno, el cuidado de la fauna marina, sobre todo de las tortugas. Tienen tortugas acá que ustedes pueden ver muy cerca, que generalmente son tortugas rescatadas, que estaban pues en malas condiciones, y también hacen todo este proceso de reingresar tortugas al mar cuando ya están listas algunas para volver, ¿no? Es un recorrido pequeño que dura poco. La entrada cuesta 40 reales. 40 reales y bueno, obviamente puede que hayan personas que digan, oye, pero es caro, ¿no? La verdad es que ese dinero va destinado justamente a la preservación de las especies, así que bueno, ahí aportar de alguna manera. Vale la pena. Si ustedes quieren algo económico o gratis para la conservación, es muy fácil. Ustedes se llevan su bolsa de basura para la playa y recogen su basura y la que ven alrededor, y eso les sale totalmente gratis. Y también están contribuyendo, así que son distintas maneras de hacerlo. Exacto. Bueno, salimos acá del proyecto de conservación Tamar. Ahora, ¿para dónde vamos?
Vamos a conocer, a dar una miradita de lo que es la playa de Barra de Lagoa y la Praíña, que es una playita que está muy cerquita, por un pequeño sendero, que es la Praíña de Barra de Lagoa. Ya, entonces esta es la entrada, dijimos, de... Praia da Barra de Lagoa. Las olas se ven power para surfear. Sí, de hecho toda esta zona del centro de la isla hacia acá, es la zona como más surfista, como les habíamos dicho, la zona más surfista, más hippie, más bohemia. Mira, está bien buena esta playa, playa surfista, bandera roja. Tienen que tener cuidadito ahí, ver bien dónde se pueden meter. Y miren, como pueden ver, bastantes cosas para comer. Es una playa mucho más relajada a nivel de ambiente. Pero el ambiente está a uno. Ahora vamos a ver si vamos a conocer la Praíña. Praíña. Praíña, ¿no? Praíña. Hasta al final del lado derecho de la playa, por aquí vamos a conseguir el camino. Y bueno, este es el extremo derecho de playa de Barra de Lagoa. Tienen hacia allá un faro. Y hacia acá tienen parte como una laguna, donde se pueden bañar también, por lo visto. Se ve bien bonito el paisaje hacia allá adentro. El puente que vieron ahí, tienen que cruzar por el puente. Se ve hermoso. Y de ahí estamos a 10 minutos más o menos de la Praíña. Pero la vista demasiado linda. Y fix. Y para los dos lados. Y como ustedes pudieron ver, hay que cruzar un puente, una pequeña caminata, y llegan hasta una playa bien chiquitica así, pero bien, muy linda. Súper de locales. Exactamente. Súper de locales. Bueno, esta es la ruta desde la Praíña hacia Barra de Lagoa. ¡Wow! Y este es el fin del puente, ya que ya estamos en playa da Barra da Lagoa. Estamos acá justo al borde de Laguna de Concepción. Esta es la calle que conecta lo que sería el puerto con Playa Mole. Ahí viene Andrea y miren lo que vamos a hacer. A ver qué se logra. Vamos a hacer sandboard. Y está aquí, se llama Lagoa Sandboard. Ahí está el Instagram. ¿Y cómo es el precio acá, Andrea? Acá son 40 reales por tabla, 1 hora. Se la pueden intercambiar si quieren, o si quieren, bueno, alquilan las que necesiten. Tienen de estas para ir parados, para los temerarios, pero también tienen para ir sentados. Así que nada, vamos a experimentar esto por primera vez. Yo no he hecho sandboard. Yo tampoco, ni siquiera he surfeado, así que yo no sé si me puedo parar en esta cosa. Bueno, hagamos el ridículo. Vámonos. Pueden dejar acá sus cositas guardadas. Y estas son las dunas de Joaquina. Dunas de Joaquina. Sí, seguimos en la zona de Lagoa, pero nos alejamos de Barra de Lagoa, unos 7 kilómetros, así que desde donde estábamos hasta acá sí tienen que tomar un Uber sí o sí, o un auto. Pero bueno, vamos a pasarla de 10, o eso esperamos. Pero miren qué hermoso está esto. Todas las dunas. Está muy fino. Ahí va, mira, la mejor que yo y todo. ¡Carajo!
Blanca. ¿Cuándo lo iba a pensar, mira? ¡Eso! En la vida yo había visto a Andrea hacer eso. Ella ni siquiera monta bicicleta, no se paraba una patineta, pero agarró una tabla de sandboard y bueno, la rompió, así que regálenme, me gusta, Por vale. favor, mírenme que me los pies ya. Pero no con el sol, sino con la tira de la... Con la arena. Sí. Un me gusta para Andrea, vale. Nos vemos ahí. Seguimos. Mira, vale. Soy un experto, chico. Mira, con frenado y todo. Estamos en Playa Mole, playa surfista, durísimo. Sí. Nuestra última parada del día de hoy, como decía, que en una playa surfista. De hecho, hoy hay una competición de surf un poquito más a la derecha donde estamos. Y nada, está fuerte, es bandera roja, ¿no? Toda la playa es bandera roja, la marea es durísima. Así que saben que si vienen para esta playa tienen que saber nadar sí o sí. No se vayan a meter si no tienen idea de... No, está fuerte, está fuerte. Así que nada, vamos a quedarnos acá viendo la competencia de surf, terminando el día y tomándonos algo que nos regalaron. Y ahora estamos en Asunción, pero esto lo van a ver en el siguiente video. Nos vemos en un próximo video en Asunción. Y recuerden siempre tomar agüita, usar protector solar y obviamente seguirnos y compartir este video. Nos vemos en otro videito más. Besitos, besitos. Chao, chao.